días a todas y todos por estar el día de hoy aquí. El día de hoy nos estamos pues reuniendo en razón del día 25 de noviembre, el día en el cual las hermanas Mirabal, después de todo lo que hicieron, que fueron años también de activismo, fueron encarceladas junto con sus maridos, y después, un día cuando a ellas ya las habían liberado, pues fueron a ver a los esposos, ¿verdad? Pero a ellas fueron a las que eran las víctimas de esta violencia, y a partir de eso es que estas mujeres que también cambiaron República Dominicana, pues fueron parte de lo que hoy es la conmemoración del día 25 de noviembre. A partir del 93 se instituye este día como el Día para la Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, y quienes estamos el día de hoy aquí, pues en primer lugar agradecerles, porque es convicción de cada una de las personas que estamos reunidas, ya sean en instituciones, en academia, en partidos políticos, en medios de comunicación, en organizaciones de la sociedad civil, para empezar a trazar esta ruta. No solamente es poner el dedo sobre la I, ver dónde quedó el hueco en el cual las mujeres dejaron de ejercer sus derechos político-electorales de manera plena, sino que también es ver las estrategias desde cada ámbito para poder crear, pues no solamente una agenda pública. Vemos que ha habido N agendas públicas, vemos que se han desagregado temáticas, sin embargo, todavía hay mucho que hacer, y es por eso que también doy muchísimas gracias a quienes me acompañan de este lado, que son las coordinadoras de cada una de las mesas que están divididas por cada una de, de los puntos en los cuales se va a dividir estas preguntas. También agradezco a quienes están en estas mesas porque son expertas, expertos en los temas, y se puede hablar en el mismo idioma. Muchas veces tenemos la parte en la cual de repente nos sientan con otras personas que no tenemos lo mismo, pero al final va a ser una gran deliberación, y eso es de lo que se trata el día de hoy. Más que conmemorar, es una deliberación pública en la cual estamos tratando de generar una ruta hacia la erradicación, atención y sobre todo en la idea de prevención de violencia política en razón de género. Tenemos mujeres encargadas ya de algunos despachos, pero también algunas mujeres que van a ejercer el cargo próximamente, unas ya están dentro del ejercicio del cargo, y vemos que la violencia política no solamente se ejerce dentro de los procesos electorales, sino también en el momento en el que acceden a este cargo. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues lo veremos más adelante en cada una de estas mesas, y sin más les doy la más cordial bienvenida a este día que van a ser día de trabajo. Hemos visto que hay foros, sí, pero el punto es qué sacamos de estos foros, y creo que gracias a la voluntad, pero sobre todo a la voluntad política de cada una y cada uno de ustedes, se va a poder desagregar información muy interesante, y vamos a poder generar pues estrategias pues no novedosas, pero a lo mejor de otra forma, de las cuales ya se han trabajado. El primer ejercicio, debo de reconocerlo, fue un ejercicio que hicimos hace unos meses junto con NDI, y aquí tenemos a Keila. Muchísimas gracias también por todo ese apoyo que nos has dado, y que a partir de eso fue el primer detonante de lo que significó desagregar por temáticas algunos puntos en los cuales la violencia política no se pudo atender, se atendió o no se atendió. Aquí lo veremos, y que va a ser parte del ojo crítico de cada una de las personas que el día de hoy nos acompañan. Pues muchísimas gracias, y pues empezamos los trabajos, como ven. ¿Quieren hacer uso de la voz alguna de ustedes? Perdón. Gracias. Perdón. No, muchas gracias, consejera. A continuación presentaré a las expertas que coordinarán las mesas de análisis. Como coordinadora de mesa de academia tenemos a la doctora Georgina Cárdenas Acosta. Bravo. Ella estudió la licenciatura en Sociología en la UAM, Unidad Azcapotzalco, lugar donde obtiene la medalla al mérito universitario. Es maestra en estudios de género por el Colmex y obtuvo el grado de doctora en antropología social por la ENA. Es investigadora postdoctoral en el CIEG.
de la UNAM, donde realiza su segundo año de investigación con los temas de participación política de las mujeres, presidentas municipales y gobiernos locales, violencia política contra las mujeres, alcaldesas en la Ciudad de México. Quien coordinará la mesa de instituciones públicas será la doctora Bárbara Ana Estepien. Ella es doctora en Derecho, es miembro del sistema. Está escrita la ponencia de la magistrada Marta Leticia Ramírez Mercado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. La licenciada Lucía Lagunes Huerta fungirá como coordinadora de mesa de medios de comunicación. Ella es licenciada en periodismo con estudios de sociología. Actualmente es coordinadora general de comunicación e información de la mujer y directora de la agencia de noticias CIMAC Noticias. También es coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y parte de la coordinación colegiada de la Red Nacional de Periodistas. Es docente del Diplomado Comunicación y Género de la UNAM y fundadora de Violeta Radio, una radio comunitaria feminista que estará en el 106.1 de frecuencia modulada FM con 3000 watts de potencia. Como coordinadora de la mesa de partidos políticos tenemos a la licenciada Yolosóchitl Casas Chouzal. Estudió la licenciatura en periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y suma hasta ahora 40 años de ejercer la profesión en prensa, radio, televisión y portales de internet, así como en distintas áreas de comunicación y difusión en la Administración Pública Federal. Hija de impresor, su gusto por el papel y la tinta la ha llevado a estar cerca de los libros desde la corrección, oficio que ejerce hace 44 años, hasta la literatura y la coordinación editorial. Actualmente colabora en la Dirección de Género y Derechos Humanos de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Quien coordinará la mesa de sociedad civil será la licenciada Paulina Mendoza Castillo. Internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con 2 diplomados, Derechos Humanos y Violencia Intrafamiliar por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como Educación para la Paz y Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Colaboró en la Academia Mexicana de Derechos Humanos y en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, responsable de varios proyectos y relacionados con los derechos de las mujeres y en particular los políticos. Es integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México, siendo parte del grupo específico del trabajo sobre la violencia política contra las mujeres. Actualmente lleva a cabo la compilación sobre la participación de las mujeres mexicanas para la construcción de una cultura de paz. Gracias a todas. Para dar inicio a la instalación de las mesas de análisis, cedo el micrófono a la licenciada Yolosóchitl Casas Chouzal, quien nos explicará la metodología de trabajo. Por favor. Bueno, estaba pensado hacerlo un poco más dinámico. Les comento, hemos preparado en la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos que preside la consejera Gabriela Williams, hemos preparado 3 preguntas que ya tienen sus coordinadoras de mesa. Estas 3 preguntas son preguntas detonadoras, son preguntas que lo que pretendemos es que nos lleve a hacer una discusión, una reflexión sobre la temática de cada una de ellas y que ello nos permita también, a partir de lo que ustedes platiquen y conversen en cada una de sus mesas, esto nos permita llegar a acuerdos, a propuestas, a sugerencias de lo que podremos hacer de manera conjunta, ya sea academia con instituciones públicas, con partidos políticos o con medios de comunicación, o de manera integral, solo la academia o solo las instituciones, pero qué cosas podemos hacer para prevenir y dar acciones que incidan en la erradicación de la violencia
política contra las mujeres. Sus coordinadoras, mis compañeras coordinadoras de mesa serán las que estén tomando nota. Al final de una hora, tenemos aproximadamente una hora para hacer esta discusión. Al final estaremos tomando acuerdos en cada una de las mesas. Pueden ser una acción o tres, o sea, no hay un límite ni un mínimo tampoco, pero sí que podamos llegar a propuestas que sean viables de realizarse. Una vez terminando esta hora de discusión, estaremos abriendo una sesión plenaria en donde ya nos estarán acompañando algunas y algunos titulares de instituciones públicas, incluida autoridades del Instituto Electoral junto con la consejera Williams, en donde quien designen en las mesas, si designan a las propias coordinadoras para que sean quienes lean los acuerdos a los que llegaron las mesas, eso es independiente de cada mesa, ¿no? Los acuerdos a los que lleguen. Pero en esa sesión plenaria tendremos aproximadamente unos 10 minutos cada persona designada para informar los acuerdos a los que llegamos. No sé si exista alguna pregunta. Estamos aquí. ¿No? Pues vayamos a las mesas. Muchas gracias. Vamos a comenzar con las mesas de análisis. El tema central es la violencia política en razón de género contra las mujeres, prevención, atención y seguimiento para su erradicación. Me han dado 3 preguntas detonadoras, que ahorita las estaba leyendo y no les encuentro mucha lógica en esa mesa. Y creo que podríamos abordar ahí como una cuarta pregunta en relación a los medios. Entonces yo tendré que hacer las preguntas, ustedes darán sus puntos de vista y yo trataré de hacer una síntesis del panorama que ustedes... Nombre de telenovela. Bueno, les comparto, tenemos 3 preguntas. La primera dice, a partir de nuestro ámbito, ¿se estima que para los futuros procesos electorales en la Ciudad de México existen condiciones para prevenir, sancionar y dar seguimiento a la violencia política en razón de género? ¿Por qué? ¿Hay posibilidades que en los futuros procesos tengamos condiciones para prevenir y sancionar o dar seguimiento a la violencia política? Casi derecho, casi que muchos hombres se quedan reflectores. Y que es algo que no solamente por parte de los hombres. Esa sería la primera. Se puede prevenir la violencia, que existen condiciones para prevenir, sancionar y dar seguimiento a la violencia política basada en género. Esa sería la primera. Voy a leer las 3, porque igual ¿no? La segunda, ¿de qué manera podemos contribuir? Si existen los medios de nuestro ámbito. Sí. Yo creo que todavía sí hemos avanzado mucho. O, por ejemplo, desde el CONAPRED, pues existe como esta viabilidad de que la
De alguna manera, entonces, bueno, ¿qué gusta comenzar? Sí, muy rápido. Están dadas las condiciones. Está, idealmente, parece que sí. O sea, yo creo que debería revelar las acciones positivas en materia política como en la variedad que he informado. ¿Podrías leernos todas? Sí, Como te para las leo enterarnos todas. de una vez Completita. y luego ya vamos. La 1 dice, a partir de nuestro ámbito, se estima que para los futuros procesos electorales en la Ciudad de México existen condiciones para prevenir, sancionar y dar seguimiento a la violencia política en razón de género. ¿Por qué? La 2, ¿de qué manera podemos recomendaciones y estrategias? Y en su perspectiva, teniendo en cuenta que el problema debe ser abordado entre múltiples instancias, ¿cuáles serían las actividades a desarrollar desde su ámbito a corto, mediano y largo plazo? Estábamos en la primera, no sé si desde el área de comunicación social quieren decir algo. Nosotros estamos trabajando en campañas de participación ciudadana en la inclusión y en la promoción de los derechos de las mujeres, pero no nada más de las mujeres, sino de todos los sectores de la sociedad, niños, adolescentes, adultos, mujeres, discapacidad, discapacitados, en fin. Yo creo que sí hace falta establecer una estrategia de comunicación integral entre diferentes organismos y dependencias de la sociedad civil y también obviamente de la autoridad electoral, sean estos OPLES o instituciones electorales o tribunales electorales o dependencias no gubernamentales, ¿no? En el sentido de enfatizar, reforzar todos aquellos productos informativos que nos permitan reforzar esta campaña inclusiva, no discriminatoria, que procuramos tener un lenguaje incluyente, ciudadano, simple, llano, pero hace falta, esto no termina, ¿no? Este es una continua labor cuando se va viviendo su marco. Y en el punto 2, creo que para prevenir, erradicar esto en las diferentes etapas de los procesos electorales, y yo no sabemos sobre este tema, es, creo yo, incluir a todos aquellos observadores electorales, sean funcionarios públicos, o sea, sean observadores que envían los propios órganos electorales o bien observadores electorales de la sociedad civil. Estos pueden ser nacionales e internacionales. Creo que el papel de los observadores es muy importante, además de los funcionarios que dan fe de la legalidad de los procesos. Otro aspecto que yo he notado en estos 3 puntos que mencionaban es que, si bien las candidatas de diferentes puestos de elección popular no cuentan con la suficiente infraestructura de comunicación para aplicar sus estrategias, sus plataformas, sus campañas, porque dependen de un órgano central, que es su partido, que maneja el partido. Entonces yo he detectado que estas mujeres, candidatas a alcaldesas, concejalas, gobernadoras, diputadas, senadoras, no cuentan con estos fondos, dependen del Comité Nacional local para estas tareas, lo cual les supedita no quizás a una línea de comunicación de objetivo integral del partido, sino a otras condiciones que les colocan en cierta desventaja frente a los demás, ¿no? Como que condiciones, por ejemplo, la alimentación, por supuesto. Pero ¿cómo aplicar? Primero hacerla. Está nada más conceptualizada en la ley de acceso. Pero o sea, el chiste es que finalmente hay alguien que nos obliga a hacer eso como un tribunal. El tribunal puede mandar la orden, no sé, hasta cambiar una candidata, ya
ser víctimas de violencia, ¿no? Pero lo que nosotros observamos es que esta violencia alcanza ambos géneros. En realidad, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es cómo erradicar la violencia que se presentó definitivamente como la mayor característica de este proceso electoral, que además se puede clasificar como el proceso más violento en la historia. Para ir un poco más aterrizando la idea, sí nosotros observamos son cargos políticos, ¿no? También sabemos que las servidoras públicas pues también ahí tienen un peso fundamental y no se está volteando, creo yo, lo suficientemente a ellas. ¿Qué pasa con las mujeres que están en el servicio público y cómo sufren la violencia? Entonces creo que también ahí tenemos una cuestión pendiente con las mujeres en el servicio público y creo que, bueno, como primera entrada lo dejaría yo. Bueno, pues yo retomo lo que dice Josefina. Y bueno, miren, yo me iría un poquito más atrás. Últimamente, bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con Rita hace rato y a mí como que me ha dado muchas luces en el sentido de la violencia. Lo que dices es yo le apostaría a una cuestión que tiene mucho que ver. Yo le apostaría justamente desde nuestras investigaciones, también sensibilizar a los estudiantes como a otras personas y ver estas cuestiones la misma ley, cada vez más perfeccionado en términos de leyes y de organización de este proceso. También estamos enfrentando en términos de gobernanza y de gobernabilidad muchísimas dificultades para orientar nuestra vida política por una vía pacífica. No solamente el hecho de que llegue de alguna forma apruebe es suficiente, sino que además esté debidamente calificando qué debemos entender de esa política, porque a mí eso me parece que está en el fin del asunto, ¿no? Es el punto medular. Por un lado. Por otro lado, no hay un registro único de las víctimas, ¿sí? Entonces, muchas veces yo lo que noté en este año, es justamente el tema del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal Federal Electoral, de que tenían un asunto particular que determinaba que sí había violencia y empezaron a dar vista a las instituciones, pero creo que es una técnica porque daban vista a la FEPADE, daban vista a la INTRA y a la par estaban dando vista a la Procuraduría de la Ciudad de México y de verdad nos llegaba nuestra copia, pero aparte de todo nos empezaban a llegar de las demás instituciones y creemos que no existe claridad de lo que le pasa. cada uno en su perspectiva, ahí se lo decía,
Favor de tomar asiento para dar inicio a la sesión plenaria. Buenas tardes. Damos la bienvenida a las autoridades que integrarán la sesión plenaria. Es un gusto presentar al maestro Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. A la maestra Mónica Arely Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la consejera electoral Gabriela Williams Salazar, presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. A la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. A la maestra Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México. A la licenciada Liliana Pérez Gutiérrez, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. A la licenciada Nayeli Monserrat Moreno Camacho, directora de Planeación del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Y a la licenciada María Paola Velázquez, secretaria técnica de la Comisión de Género del Congreso de la Ciudad de México. También agradecemos la presencia de la licenciada María de Jesús Méndez Alvarado, directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Muchas gracias por su asistencia. A continuación se efectuará la presentación de las conclusiones de las mesas de análisis. Vamos a empezar con la mesa de academia. Adelante, por favor. ¿Así? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Diría Talía, ¿verdad? Bueno, esto es bueno, es la mesa académica, así que ya me voy a poner seria. Y bueno, para mencionar que esta, la verdad, fue una mesa muy plural, muy rica, donde además hay investigaciones en materia de participación política de las mujeres, específicamente en violencia política contra las mujeres. En ese sentido, como es una mesa plural, los aportes son diversos y abonan a enriquecer el debate. Respecto a la primera pregunta que nos hacían, señalar sobre si había condiciones respecto a si se estimaba que había condiciones para prevenir, sancionar y dar seguimiento a la violencia política en razón de género. No hay un consenso en esta mesa, algunas personas piensan que sí y otras que no, pero en donde sí tenemos un consenso es en la necesidad de que desde la academia se revise conceptualmente la violencia política contra las mujeres para tener una mayor precisión y que este aporte que haga la academia pueda ser recuperado por el legislativo. Además, en esta mesa se considera que es fundamental identificar que la violencia no es un fenómeno como reciente, sino es un fenómeno que está anclado en el sistema patriarcal, en un sistema machista. Consideramos que es importante que desde el legislativo de la Ciudad de México se legisle y también se sancione. Que hay un problema de conceptualización, eso ya lo había mencionado, que es urgente que se realicen diagnósticos especializados, es decir, hechos por especialistas que tengan una metodología comprobada. Así es que también se considera, hay una serie de elementos que se identificaron en las investigaciones que se realizaron aquí y voy a mencionar algunos de ellos. Se identifica que la violencia sucede en el proceso electoral, pero también es importante dar acompañamiento a quienes ya están en funciones o en posibles elecciones a quienes podrían llegar.
Se señala que la violencia política no inicia en la candidatura, pero tampoco termina cuando concluye el cargo, y por lo que es necesario que esto se contemple en la legislación y que se vea también que no solo es la sanción legal, sino que al interior de las comunidades hay una serie de sanciones. Estas sanciones se dan porque las mujeres se incorporan en un ámbito público en donde son vistas como intrusas, y hay una serie de sanciones sociales que se dan allí al interior y que esas también tienen que ser analizadas. Que es necesario que se prevenga desde lo local, se tiene que sensibilizar desde estos pequeños espacios, y que es relevante tomar en cuenta las experiencias de las actoras, identificar cómo ellas se sienten en este espacio y qué estrategias han implementado. Señalar que no se están estableciendo los mecanismos para la denuncia de las mujeres, y tampoco hay redes sólidas o muy plurales. Hay pocas abogadas que realmente están apoyando en el tema. Si bien hay redes de defensoras, se necesita que estas redes sean como más independientes y no nada más institucionales, y que además se promueva la reparación del daño. También aquí se señala que si bien hay trabajos de investigación antes de la paridad y después de la paridad, lo que se ha identificado es que se está mandando un mensaje para las nuevas generaciones para inhibir su participación política. La academia, ¿cómo es que contribuye? Pues se documenta, se hacen redes, se difunden, y pues se propone hacer una red amplia para difundir la reflexión. Además, se propone hacer un seguimiento sobre las mujeres que están en el Congreso, en los gobiernos locales y en las concejalías. Ver cómo están viviendo las mujeres la violencia, tanto en el servicio público, y también se ha identificado en las diferentes investigaciones que muchas personas que ahorita están en espacios de tomas de poder no necesariamente están entendiendo la conceptualización de todo lo que implica la participación política de las mujeres. Que es importante que aquí se han realizado varias tesis y se informaron de varios trabajos, y que estos no solo se queden en la academia, sino que tengan una difusión para que realmente sirvan a la sociedad. Se identifica evidentemente que las relaciones han sido violentas y que hay mujeres que tienen un capital político importante, que pueden ser recuperadas por otros partidos políticos, pero también se mencionó que ¿qué más? A ver. Ok, hay una serie de candidaturas testimoniales, pero hay candidaturas con amplias posibilidades, que hay mujeres que se colocan, cuando las mujeres están en candidaturas digamos, hay una gama de candidaturas, las que tienen pocas posibilidades y las que tienen altas posibilidades de ganar, y que cuando las mujeres están en altas posibilidades de ganar es donde en ese espacio ellas viven la mayor de las violencias, y muchas de estas violencias son al interior de su partido político, en donde ellas no necesariamente están denunciando, porque si denuncian hay problemas con la institucionalidad, y entonces allí es donde se tienen que intervenir esfuerzos. Revisar la composición de las alcaldías en la nueva conformación, la posibilidad de que realmente se establezca lo de las concejalías indígenas, y digamos que no quede solo en la retórica. ¿Cómo puede contribuir la academia? Pues aportando investigación, haciendo propuestas. Aquí dijimos que nosotras, por supuesto, que nos podemos integrar en una red de académicas plural para seguir analizar el tema, y además nos aportan que hay una serie de experiencias de buenas prácticas sobre violencia en entidades donde de alguna manera han logrado enfrentar los casos de forma muy exitosa y que podrían recuperarse para el caso de la Ciudad de México. ¿Algo más que, compañeras académicas, que se me haya? Bueno, lo dije a grandes rasgos, pero en el documento se encuentra como más detallado y específicas las aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, la Mesa de Instituciones Públicas presentará sus conclusiones. Adelante.
Bueno, pues a partir del trabajo de la mesa, a la primera pregunta sobre si se estima que para los futuros procesos electorales en la Ciudad de México existen condiciones para prevenir, sancionar y dar seguimiento a la violencia política en razón de género, hubo un consenso de que no, sí, ¿no? Que no. Y bueno, algunas de las causas que se identificaban aquí es que pues hacen falta un diagnóstico del nivel regional de cómo se concreta esta violencia, cuáles son los patrones de la violencia de género diferenciada, que no es lo mismo en el sureste, por ejemplo, en estados del sureste, o estado por estado, que en el norte y tal. Entonces ese tipo de diagnósticos serían muy pertinentes. Que existe un poco tanto de ambigüedad en términos legales respecto a lo que es la violencia política en razón de género y que es necesario incluirla en la Ley General en materia de delitos electorales, que no existía un tipo penal que la sancione en específico y que están ahorita algunas iniciativas al respecto. También que es un reto la articulación intersectorial e interinstitucional, porque si bien existen muchas facultades a partir de varias plataformas normativas, pues la coordinación o la articulación que evite que las víctimas vayan pasando de una instancia a la otra, todavía hay mucho por hacer para dar una atención más eficaz. Y eso tiene que ver también con los retos de la coordinación, ¿no?, entre lo local y lo federal, que tiene que ver, se vincula con la articulación, los mecanismos de articulación. Y bueno, eso por la primera pregunta. En cuanto a la pregunta sobre de qué manera podemos, de las recomendaciones y estrategias, hay un énfasis puesto en la prevención, ¿no? Sobre todo como un poco la reflexión, no solamente la sensibilización, la formación y capacitación de personas servidoras públicas en este tema, sino también en la reflexión en torno a qué pasa, por qué ciertas mujeres a quienes les cruzan otros factores de discriminación quizás no llegan a la participación política vía partidaria o independiente, ya sea por diversidad lingüística, por discapacidad, personas afromexicanas, por ejemplo, y entonces hay que focalizar esfuerzos para subsanar esas brechas. Es necesario también que esta capacitación, formación y sensibilización esté dirigida a personas servidoras públicas para el conocimiento de las atribuciones, fomentar las campañas de difusión hacia una cultura de denuncia. Salió algún comentario también respecto a cómo era importante no victimizar a las mujeres respecto a la carga de la denuncia, sino cómo hacemos estrategias integrales al respecto y de difusión de derechos, ¿no?, y de los mecanismos disponibles. Y hubo un comentario también muy pertinente respecto a los pendientes en el tema de fiscalización de partidos políticos, porque es muy amplia la labor, como muy exigente, y sobre esta cuestión en términos de género y los protocolos recientes del 3% y de liderazgos y tal, todavía no se tiene tan afinada la fiscalización de las obligaciones de partidos políticos en este tema. En relación a la pregunta 3, las conclusiones a las que llegamos en esta mesa fue reconocer la prevención como tema de obligación de todas las instituciones. Es decir, no trabajar solo en lo que está pasando, sino también hacer mecanismos para la prevención de la violencia política por razones de género. También así la difusión del tema, pero también teniendo temas de inclusión, no solo llegar al aspecto de redes sociales, sino también hacer folletos que tengan un lenguaje incluyente y que se acerquen a la ciudadanía en su totalidad. También tomamos como una de las conclusiones en esta mesa impulsar temas relativos al empleo de ajustes razonables y accesibilidad en temas de derechos humanos. Y por último, llegamos a la conclusión que tenemos que sumar las fuerzas como dependencias, ya que, sumar los esfuerzos como dependencias para abonar finalmente al tema y reconocer la necesidad de la eficiencia en las instituciones, es decir, que las personas que lleguen a una dependencia
podamos canalizarlas de manera adecuada. Eso es todo por la mesa 3. Perdón, por la mesa de instituciones. Muchas gracias. Continuamos con la mesa de sociedad civil. Adelante, por favor. Perdónenos, pero así sacamos todo nuestro estrés. Muy buenas tardes a todas las personas que nos encontramos aquí. Sociedad civil, también hubo mucha pluralidad, mucha participación. Y llegamos a la conclusión primerita, de entrada, que en 2 horas no nos podemos poner a crear estrategias o propuestas porque es un tiempo muy limitado y es mucho lo que se tiene que analizar y estudiar. Entonces, de entrada, la propuesta es que se hagan espacios con un mayor tiempo, disposición. Yo sé que todo el mundo traemos una agenda, algunas se tuvieron que ir, otras vienen corriendo, pero es necesario sí tratar de sentarnos en la mesa e invitar a nuevas organizaciones civiles. Y si no vienen, pues ir por ellas, ¿no? En la primera pregunta, lo que nosotras creemos es que no habrá las condiciones óptimas. Se ha avanzado, no queremos pensar que todo ha sido, pues realmente que no va a haber nada de condiciones, pero no va a haber las óptimas. Es una realidad que la violencia política responde a una violencia estructural, en general, de un problema que vive nuestro país, lamentablemente, y que nos falta hacer una revisión más profunda de las herramientas que estamos llevando a cabo para tratar de erradicar esta violencia, porque a veces usamos herramientas que corresponden al sistema patriarcal, que fue ya mencionado por parte de la mesa de la academia. Mientras las autoridades electorales no acepten la problemática, es difícil que realmente se pueda trabajar. Se fue y se mencionó que fueron calificadas estas elecciones como pues pacíficas, casi, ¿no? Que estuvieron bien organizadas y volvemos a la conclusión. No es que nada más sí se reconoce que se organizaron, que hubo un buen trabajo, pero no fueron pacíficas y realmente, es más, son unas de las elecciones de mayor violencia que ha vivido nuestro país. Entonces, si de entrada no reconocemos la problemática, es difícil que la podamos trabajar, y más por la autoridad electoral. La ley no garantiza cumplimiento. Podemos seguir pidiendo, exigiendo, y es necesaria la tipificación. Pero si vemos que hay en un sistema de nuestro país donde hay impunidad, donde no se cumplen las leyes en general, ¿qué nos garantiza que se va a cumplir esta ley en cuanto a el castigo por esta problemática de violencia política? Entonces tenemos que trabajar también esta parte. Hay una falta de voluntad política clara, desde que no se quiere tipificar, desde que pasó en la Ciudad de México, pero que quitaron varias de las cuestiones que señalaban por qué, por razón de género, por qué contra las mujeres. Es necesario trabajar esta parte. Se debe de promover el empoderamiento de las mujeres a partir de la diferencia, porque a veces por querer igualar esta parte, tratamos de igualar las oportunidades. Es una pregunta que surgió aquí, ¿no? A raíz de que muchas veces se ha querido igualar, cuando no, las necesidades, los anhelos, las propuestas de las mujeres son diferentes, las condiciones, son diferentes totalmente a las que viven los hombres. Entonces es necesario también analizar desde esta raíz. Promovemos medidas de responsabilidad para trabajar todas las personas involucradas, todas las y los actores, y buscar la igualdad de oportunidades, lo que ya mencionaba, desde las diferencias. Ahí está, espérame tantito. Entonces, esas son por qué contestamos la primera pregunta, por qué no creemos que son condiciones óptimas. La segunda es cómo contribuir para que las mujeres puedan alcanzar este ejercicio de los derechos políticos. Nos fuimos como que prácticamente muchas ideas, pero lo resumimos en verbos en infinitivos, acciones. Visibilizar, investigar, difundir, acompañamiento a las mujeres legal y psicológicamente, revisar las leyes electorales, exigir el trabajo de las instancias y el cumplimiento de las leyes en materia electoral y de violencia, revisar leyes y mecanismos de los partidos políticos, esta necesidad de que haya una responsabilidad de la voluntad política, responsabilidad y corresponsabilidad de todas y todos los actores y un monitoreo. Ahora, ¿qué actividades hay que desarrollar para poder cumplir estas acciones? Formación general interna y externa. Es decir, nosotras las instancias, la academia, sociedad civil, partidos políticos, no sabemos todo. Y debemos de estarnos actualizando constantemente.
para poder transmitir esa información a las militantes, las políticas, la ciudadanía en general. Sinergias, es decir, sociedad civil que trabaja capacitación, ¿quiénes capacitan? ¿Quiénes podemos crear alianza en esa capacitación para no estar duplicando esfuerzos, gastos, desgaste, por qué no decirlo también? Entonces es necesario también cerrar filas en este aspecto, puente de diálogo con las y los actores claves, porque muchas veces si no llegas al actor o a la actora, se quedó parado el proceso y volvemos a esa cifra de que, no, pues es que no denunció porque, no denunció porque no hubo un debido proceso, ni se llegó del principio al final. Articular esfuerzos en la investigación, capacitación, empoderamiento, también ser autocríticas y autocríticos desde las instancias en que estamos fallando, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, la autocrítica en la academia, la autocrítica en los partidos, la autocrítica en la sociedad civil. Solicitar también presupuestos. Muchas veces creemos que todas nuestras propuestas se van a cumplir por arte de magia, ¿no? O sea, necesitamos, y es una realidad, presupuesto para poder accionar y llevar a cabo este tipo de acciones. Trabajo intersectorial entre academia, institución, partido y sociedad civil, porque a veces no sabemos ni qué se está trabajando ya, la academia está por otro punto, nosotras estamos, entonces a veces por no sentamos a articular qué se puede trabajar y una línea de trabajo, podríamos ahorrarnos muchas cosas y llegar a un fin, porque a veces todo el mundo se desgasta en su área y realmente no logramos un punto específico. Y igual la responsabilidad que o sea, una cosa es el trabajo y otra cosa es la responsabilidad de cada una de las instancias, y nosotras cerramos con propuestas reales para desarrollar para 2019. Uno, evaluación de lo que ya se ha hecho, es decir, y nos fuimos directamente protocolos y mecanismos. El protocolo de los partidos que tienen protocolo funciona, las militantes lo conocen, les ayuda, en qué ha fallado. Los mecanismos, instituciones electorales, ¿funciona la guía que sacaron este año? ¿Ha funcionado? ¿El protocolo que se sacó a nivel nacional funciona o no funciona? Porque podemos pasar redactando, llevando a cabo un cuadernito, lo damos a la población, y eso no toda, a un sector muy, muy restringido, y realmente sabemos los resultados de estos mecanismos y protocolos. A veces no nos detenemos a ver, ¿está funcionando? Entonces, a raíz de eso, ir mejorando en esta parte de la construcción de un sistema que realmente esté funcionando con lo que tenemos. Entonces, esa es nuestra propuesta. Presupuestos. ¿Cómo podemos realmente lograr que haya un compromiso para que no te estén dando el presupuesto a finales de año y tengas que cubrir una investigación o algo que podría y que necesita trabajarse con tiempo, lo reduces a 3 meses? Y realmente ahí es un cumplimiento por cumplir o realmente hay un compromiso. Entonces ahí sí un llamado fuerte a que se logre hacer esta parte del recurso en tiempo y en forma. Y en lo que cerrábamos y lo que decíamos, este tipo de espacios, digo, qué padre que podemos llevarlos a cabo, pero es necesario que la ciudadanía las conozca y los conozca. O sea, no es posible que nada más estemos en nuestra burbuja haciendo 1000 cosas que la verdadera ciudadanía para la que se supone que trabajamos y servimos, como servidoras y servidores públicos, nosotras como cada quien en nuestro espacio, no conozcan. Entonces, si no vienen, tenemos que ir a las universidades jóvenes, las y los jóvenes, ir a las calles. ¿Qué es lo que ha pasado con los partidos políticos? Se olvidó de esta parte, de volver a la ciudadanía. Entonces, cerramos con estas 3 propuestas y agradecemos mucho su atención. Muchas gracias. Seguimos con la mesa de partidos políticos. Adelante. Gracias, buenas tardes. Aquí en la mesa de partidos políticos tenemos grandes coincidencias con las conclusiones a las que han llegado la academia, instituciones y sociedad civil, porque las hemos estado escuchando y aquí también se trabajó el tema de la fortaleza que requieren las instancias para poder
poder empoderar mejor a las mujeres. Una de las primeras preguntas es que si hay condiciones para prevenir, sancionar y dar seguimiento a los casos de violencia política. Aquí los partidos políticos en el tema de la prevención y la sanción cuentan con mecanismos como protocolos y en sus propios estatutos y las instancias de mujeres al interior que sí trabajan el tema de la prevención y la sanción. No así la parte del seguimiento en qué terreno, desde los terrenos de las instancias electorales. Cuando llegan las denuncias a las instancias electorales, a los tribunales y demás, ahí es en donde se pierden los casos. Entonces, en ese sentido, lo que de las cosas en las que estuvimos, se acordó aquí en la mesa fue en demandar a las instancias electorales mecanismos eficientes para la transparencia de los recursos etiquetados para mujeres en cada partido, lo que tiene que ver con el empoderamiento y con el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres. Los partidos políticos, todos y cada uno de ellos, cuentan con espacios académicos y de capacitación. No obstante, también una de las cosas que se decía es que las mujeres militantes de los partidos se quedan muchas veces fuera de lo que son las candidaturas. Entonces, en ese sentido, se llegó a la conclusión, perdón, la palabra se me fue, de fortalecer las figuras de las secretarías de las mujeres de los partidos políticos durante las negociaciones para la elección de candidatas, que eso es una de las cosas que se requiere. Para que no haya impunidad en el seguimiento de los casos de violencia política que se llevan hasta los tribunales, se demanda a las instancias a que obliguen a los partidos políticos a cumplir con las sentencias electorales, porque muchas veces se llega a la sentencia, pero cuando viene de la instancia electoral hacia el partido político ya no la lleva a cabo. Entonces, esa es otra de las preocupaciones. Asimismo, se habló aquí de cómo generar o engrandecer las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que pueda conocer y reconocer las denuncias de violencia política por razón de género en contra de militantes, candidatas y funcionarias, por lo que se concluyó que es necesario enriquecer las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Finalmente, también se abordó el tema de qué es lo que se podría desarrollar qué actividades se pueden desarrollar desde los ámbitos de los diversos partidos, y una de las cuestiones que aquí se concluyó fue que es necesario fortalecer la autonomía de todas las instancias electorales para prevenir, atender y resolver la violencia política por razón de género a fin de erradicarla. Gracias. Muchas gracias. Concluimos con la mesa de medios de comunicación. Adelante. Hola, buenas, tardes. Bueno, nosotras, la primera pregunta, nosotras las personas. Luego los hombres. Nosotras concluimos, luego. En la primera pregunta, a partir de nuestro ámbito, se estima si hay para los futuros procesos electorales de Ciudad de México condiciones. Decíamos que legalmente sí, porque hay un marco, por ejemplo, especial aquí en la Ciudad de México. La Constitución es una chulada que tiene perspectiva de género y habla de prevenir y de modificar estas condiciones culturales también, ¿no? Y particularmente yo vengo de San Luis Potosí, donde la violencia está en la ley de acceso, la violencia en medios de comunicación. Lo que nos faltaría a lo mejor es qué mecanismos tenemos que implementar para que estas denuncias primero no se conviertan en procesos revictimizadores o calvarios para las mujeres que deciden tener estas denuncias. Y también en el ámbito cibernético, bueno, en San Luis Potosí sí tenemos en la ley de delitos cibernéticos muy marcada la perspectiva de género, que en el proceso electoral puede ser un gran avance, ¿no? ¿De qué manera podemos contribuir para que las mujeres ejerzan los derechos políticos electorales?
Bueno, vimos que dentro de los partidos políticos tiene que haber protocolos para que las campañas incluyan perspectiva de género, porque creo que todas fuimos testigas de cosas espantosas, donde los mismos partidos violentaban a las compañeras y a las mujeres, ¿no? Firmar acuerdos con los medios para que se auditen los mismos medios este tema de una autorregulación para los medios de comunicación en el tema de cómo informan sobre las campañas, qué hablan y qué dicen de las campañas, sobre todo de las mujeres, ¿no? Y que estos mecanismos estén acompañados por observancia de la sociedad civil. Talleres y cursos para seguridad cibernética también para las candidatas y para las mujeres en los cargos, ¿no? Alianzas con las organizaciones que trabajan en concreto seguridad digital y perspectiva de género. Incorporar la violencia política y la violencia en línea. Decía Gerardo que era importante hacer como un corte de caja para ver en los estados quiénes tienen, qué mecanismos y quiénes ni siquiera lo han contemplado, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho la autorregulación de los medios, la representatividad de la sociedad civil, hay que vigilar las coberturas que hacen los mismos medios sobre los procesos electorales y la relación de los medios con las audiencias. Sigue siendo casi inexistente estas figuras de defensorías de audiencias, por ejemplo en mi estado no existe, entonces no, se está rompiendo como ese vínculo, ¿no? ¿Qué problema debería ser abordado desde las múltiples instancias y cuáles serían las actividades a desarrollar? Pues hablábamos que los institutos electorales, ya sea desde nacional o los OPLES y tal, los organismos, campañas donde se marque mucho los valores de obviamente de la democracia, desde la igualdad, la inclusión y la no violencia. Los medios públicos podríamos hacer recomendaciones en que se incorpore la perspectiva de género en los códigos de ética y las defensorías de audiencias. También este acompañamiento en las líneas editoriales y capacitación para todo el personal. Hacer alianzas estratégicas con instituciones de educación media y media superior para que la capacitación que tengan quienes van a ser futuros comunicadores, comunicadoras, tengan ya esta perspectiva de género, no que salgan sin saber que hay todo un marco que obliga a no la violencia en los medios. Y que el papel de los medios no puede seguir siendo, no le entiendo la letra, perdón, me dejaron la chamba aquí. Bueno, pero sí, perdón, ahorita aquí no le entendí. Reproductores de la violencia y seguir contribuyendo a la naturalización de este fenómeno, ¿no? Y también hablamos el tema de la violencia contra las periodistas cuando cubren las fuentes, ¿no? ¿Qué pasa cuando un candidato comete una agresión contra una reportera, ¿no? Que es como un tema que sigue en el limbo y por eso hablábamos de establecer coordinación con el mecanismo de defensoras de derechos humanos y periodistas. Gracias. Muchas gracias a todas por contribuir en el análisis de este tema tan importante. A continuación, el maestro Mario Velázquez Miranda dará un mensaje. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Ante todo, quisiera agradecer la presencia de quien en esta mesa nos acompaña en esta oportunidad que tenemos de conocer las reflexiones de las diversas mesas que se generaron en este foro. Y me parece muy importante lo que hemos escuchado, donde hay coincidencia de la mayoría de las mesas sobre la circunstancia que no permite de manera óptima garantizar la participación de las mujeres en política. Y creo que es una conclusión que sin duda en el pasado proceso electoral tuvimos particularmente mecanismos que nos permitieron conocer hechos que son sin duda lamentables y que muchos de ellos no alcanzaron una sanción o incluso que se generara un mecanismo que permitiera recuperar el ejercicio de los derechos de las mujeres en este proceso electoral. Y particularmente porque muchos de estas situaciones o vivencias no fueron conocidas por la autoridad electoral, porque en otra de las conclusiones que hemos escuchado no existen los mecanismos idóneos para hacer llegar las denuncias y para que a partir de ellas pudieran revisarse el actuar
de quienes ejercieron violencia en contra de las mujeres. Y hoy día, con base en lo que ustedes han reflexionado, sin duda que hay muchas cuestiones que me parece muy importante atender y sobre todo mirar hacia futuro. Ya se ha dicho que es necesario la coordinación entre autoridades vinculadas y no a estos ejercicios y particularmente a los procesos electorales. Hoy día en esta mesa tenemos representaciones tan importantes como la de la magistrada Mónica Soto de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien sin duda ha emitido una serie de resoluciones vinculadas a tutelar los derechos de las mujeres en el ejercicio del derecho a ser votado. También está con nosotros particularmente instituciones como el CONAPRED y el COPRED Ciudad de México, que han atendido de manera muy particular este tema de la violencia política y desde luego la violencia política en razón de género. Instituciones como el InfoDF, que de igual manera vinculado a tareas que desde lo electoral han permitido una atención muy especial de la difusión de información relacionada con este gran lastre que tenemos hoy día en nuestra sociedad. Y muchas otras instituciones que sin duda están interesadas en que la violencia sea erradicada no solamente en las tareas vinculadas a la política, sino en las actividades cotidianas de todas y todos quienes desarrollamos actividades no solamente como funcionarios públicos, sino como particulares. Ya se mencionaba el hecho en la mesa de medios de comunicación de las agresiones y desde luego la violencia que sufren quienes siendo reporteras dan seguimiento a las propias campañas políticas. Y me parece que las conclusiones que hoy hemos escuchado nos advierten desde luego el camino a seguir para que podamos articularnos no solamente autoridades, sino sociedad civil, porque me parece que para todas y todos es muy claro que este fenómeno que hoy ha traído de violencia hacia las mujeres deriva particularmente de su ahora importante actividad vinculada a la política. Pero también tenemos que tener claro que todavía tenemos un problema cultural. Y es ahí donde creo que tenemos que poner mucho el énfasis, porque nuestras generaciones nuevas tal vez estén pensando en un modelo distinto del que vivimos muchos de quienes hoy, desde las actividades particularmente vinculadas a los procesos electorales y a la política, están generando una cultura fundamentada en el derecho único y exclusivo de los varones a la participación política. Creo que los jóvenes son un objetivo muy importante para que esta cultura la dejemos atrás y mantengamos esta idea y desde luego esta forma cultural de participación igualitaria, no solo en política, reitero, sino en todas las actividades que desde luego tenemos que atender los seres humanos. Y es una cuestión muy importante, y de ahí la petición de que quienes hoy han expresado su oportunidad de participar en estas mesas de reflexión, donde buscaremos que haya mayores espacios, mayor tiempo y desde luego una articulación conceptual para que todas y todos vayamos en la misma ruta. Creo que es muy importante tener claridad sobre en qué casos se tiene o estamos ante violencia política. Nosotros lo enfrentamos cuando emitimos la guía contra la violencia política de mujeres, el hecho de tener la necesidad de emitir un violentómetro, lo denominamos, para poder identificar en qué conductas está frente a violencia política, porque lamentablemente muchas personas no logran identificar qué caso sí se pueden marcar en violencia política y particularmente violencia política de género, pero no necesariamente todas y todos podemos tener esa posibilidad de identificar estas conductas. Mucho hay que hacer, sin duda, me queda claro, pero creo que estamos dando pasos importantes en esta lógica de atender un problema que se ha enfrentado durante la existencia misma de la humanidad y que gracias a la visibilización que hoy se hace
de lo que desafortunadamente se tiene en esta actividad como lo es la política, que se ha señalado como actividad de varones. Hoy día se han logrado avances muy importantes. Ya lo he dicho, resoluciones que muchas veces se quedan en el ámbito de las autoridades electorales en su cumplimiento, y que tomando esta reflexión que han señalado desde la Mesa de Sociedad Civil, es muy importante que esos criterios sean difundidos y de esa manera tomar conocimiento de las posibilidades que tienen todas y todos de denunciar cualquier acto que desde luego impida el ejercicio de los derechos ciudadanos con independencia del género, raza o cualquier otro tipo de condición o calidad en cada una y cada uno de nosotros. Yo les agradezco a todas y todos, particularmente a quien desde las instituciones hoy nos acompañan, porque justamente esta articulación que ustedes ven en esta mesa es un elemento fundamental para lograr el objetivo de erradicar la violencia política y particularmente la violencia política por razón de género. Muy agradecido con todas y todos ustedes, y desde luego seguiremos impulsando estas acciones. Tenemos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México a una persona que le ha dado vida particularmente a esta tarea tan importante de visibilizar todas las cuestiones vinculadas a género. Me refiero a Gaby Williams, a quien ustedes conocen y particularmente conocen su trabajo, y asimismo a su equipo, que sin duda nos ha desde la institución puesto en la mesa uno de los grandes temas sobre los que tenemos mucho que andar. Seguiremos avanzando, ya lo dijo el poeta Serrat, caminando se hace camino al andar. Gracias. Muchas gracias, consejero presidente. Cedo la palabra a la maestra Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero quisiera agradecer esta oportunidad de haberme invitado a estar en este encuentro tan importante, en este encuentro tan plural, en este encuentro tan necesario, tan obligado para lograr una democracia sustantiva. Reconozco el trabajo y esta iniciativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de su presidente, mi amigo el magistrado, ya te dice magistrado, soy bruja, dice, bueno, el consejero Mario Velázquez, gran amigo con quien he compartido también otras trincheras, y bueno, por supuesto también la consejera Gaby Williams. De verdad, muchas gracias, y un reconocimiento muy, muy importante a este trabajo que hoy por hoy está dando frutos, porque las instituciones, como ya lo hemos advertido a través de también la manifestación ahorita de algunas participaciones, estamos, por supuesto, para articularnos no solamente entre nosotras. Yo agradezco también la oportunidad de poder estar aquí en esta mesa con las demás instituciones. Tenemos la responsabilidad, además de la obligación, de articularnos para poder dar respuesta a lo que la sociedad, la ciudadanía nos está demandando. A mí me pareció de verdad muy interesante, y de nuevo agradezco la oportunidad de poder escucharlas, porque generalmente los invitamos a que nos escuchen, y eso es como que ya hay que cambiar un poco el modelo. Entonces yo igual, este formato me parece que es una muy buena práctica, y es una práctica que de verdad, presidente, consejera, creo que es una práctica que hay que exportar, hay que multiplicar, y ojalá se pudiera ir dando en todas las entidades federativas, porque muchas veces tendemos a centralizar la visión y no bajarnos al contexto de cada una de las esquinas de nuestra República Mexicana, que si bien compartimos lo que es una cultura general, nuestra nacionalidad y todo, tenemos aspectos muy, muy diferentes, y que tenemos que evaluar y valorar para accionar y para, en mi caso también, impartir justicia electoral en un sentido donde el contexto no puede estar de lado. Entonces, estaba advirtiendo que, como ya lo comentó también el consejero, hay una coincidencia, creo, en general,
en las diversas mesas, que es, primero, estamos conscientes de que hemos avanzado, pero también estamos conscientes que los retos creo que son más que los avances que hemos logrado. Y rescataría un poco, va tal vez a sonar fuerte, pero quiero hacer este ejercicio de autocrítica para dar un dato que es devastador, y lo digo yo siendo parte de un órgano impartidor de justicia en donde hemos atendido casos de género, de violencia política y de paridad. Hoy me concentraré en lo que son las sentencias que en este proceso electoral, que si bien es cierto, lo decía, no sé, la mesa de la sociedad civil, hemos salido a dar mensajes, discursos o declaraciones en donde fue un proceso electoral que se llevó a cabo de una manera, si bien con algunos problemas de violencia, pero en general en paz, y hemos de alguna manera, creo que pues menospreciado el nivel y las situaciones de violencia que se dieron. Entonces eso es invisibilizar esta realidad terrible que nos lacera y que por mucho trabajo que hemos hecho ustedes cada uno en su trinchera y las instituciones, pues no hemos logrado hoy por hoy ni erradicar, ni sancionar debida y completamente cada uno de los casos, ¿sí? Ni evitar. Entonces, creo que este diagnóstico que ustedes de manera grupal han hecho ahorita y desde las diferentes perspectivas, pues nos obliga a estar de frente asumiendo y atendiendo esta realidad. En este proceso electoral, tanto federal como en los procesos que se dieron en las entidades federativas, casi en todas, pues logramos nosotros recibir 329, emitimos o recibimos casos de 329 casos de, por ejemplo, paridad de género, ¿sí? Y de estos, aparte, 102 que tienen que ver con violencia política. Casos que llegaron al tribunal en sus diversas salas, las salas regionales, la sala especializada y la sala superior. Y quiero decirles que lamentablemente, y me parece un tema de foco rojo y un tema que por supuesto estamos ya atendiendo en una investigación profunda para identificar por qué de estas cifras, el 60% son casos que fueron determinados por nosotros como infundados, sobreseídos o desechados. O sea, el 60.3% en los de paridad. Entonces, fundados o fundados en parte son el 39.7%. Por supuesto que eso es un tema de acceso a la justicia, o más bien de no acceso a la justicia. ¿Qué está pasando? Hay que meternos al fondo de estas sentencias y estar viendo dónde está el obstáculo para que, permítanme la expresión, le entremos a todos los casos y en principio valoremos si sí o si no se da una situación, en este caso de violencia política. Casos de violencia política tenemos registrados 102 y de estos 102 casos tenemos fundados y fundados en parte el 41.5%. Infundados, sobreseídos o desechados el 58.5%. También están muy cercanos los porcentajes, el otro es el 60, aquí el 58, de rechazo. No quiere decir, y de verdad es importante porque como parte integrante del Tribunal Electoral, hemos hecho un compromiso abierto, frontal, en sentencias, en criterios, en jurisprudencias, pero no está siendo suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos estos datos que a mí me gritan una reflexión profunda y me obligan a valorar e identificar en dónde está el obstáculo para esta situación que es el acceso de las mujeres a la justicia en temas de violencia y en temas de paridad. Entonces, asumo esta responsabilidad y estamos, les digo, ya haciendo todo un estudio, evaluando
cuáles son, si no se está sabiendo impugnar, si se está impugnando tarde, si muchas veces para que llegue a sala superior necesita llevar toda una cadena impugnativa desde lo local, luego en las salas regionales, y para que nosotros podamos, digamos, entrarle a una sentencia que están impugnando de una sala regional, necesitamos que se aduzcan violaciones a la Constitución. Y muchas veces por ese tecnicismo nos quedamos en una interpretación en donde dice, si no dice expresamente una violación a la Constitución, pues no podemos nosotros entrar para evaluar. Entonces, ¿cuál es el gran reto en este caso, de las instituciones que impartimos justicia? Pues avanzar en la visión de la perspectiva de género al juzgar. ¿Por qué? Porque si no, cosas técnicas, jurídicas, nos están dejando de lado entrar a evaluar y valorar asuntos que tienen que ver en donde se demanda violencia política. Y lo decía también aquí el consejero, en estos casos, nosotros como autoridades electorales, y yo lo paso también a la función jurisdiccional, tenemos que desaprender. Hay mucho que aprender, pero de verdad les digo y les comparto que yo como partidora de justicia y en general todos, hay que desaprender una cultura patriarcal que hemos vivido, en la que hemos nacido y la que hemos reproducido, hombres y mujeres, ¿sí? Porque asumiendo muchas veces situaciones como naturales cuando en política se da violencia. Entonces, hoy por hoy hay que identificar, decía el consejero, no nos es fácil identificar cuándo es un caso de violencia política por razón de género y cuándo no. Y yo creo que ahí dio con el punto clave en donde, y escuchaba la mesa de los partidos políticos, me duele que se tenga o que estemos generando esa percepción de que ahí es donde se atoran los casos para la justicia. Entonces digo, a ver, sí me interesa mucho ver en dónde no estamos como órganos que impartimos justicia dando respuesta a las mujeres que están en los partidos políticos y avanzar en eso, ¿no? Yo les puedo decir, el tribunal, pues hemos tenido ya desde integraciones anteriores, pues toda una consolidada teoría y política institucional y jurisdiccional para fortalecer el avance de las mujeres en sus derechos político-electorales. Sin embargo, hemos llegado ya a una jurisprudencia en donde conceptualizamos la violencia política y donde emitimos un protocolo, una metodología, 5 pasos que es importante advertir a la hora de valorar, para argumentar si es que es violencia política de género o no. Para mí, y me voy a atrever a decirlo, creo que para la mayoría del colegiado, el punto clave es por el hecho de ser mujer o no, ¿sí? Porque reconocemos que hay violencia, en la política sí es el debate rijoso, es la libertad de expresión, y en qué punto vamos a decidir o a interpretar o a advertir o tener esta visión de sensibilización, es decir, ¿sabes qué? Si es por el hecho de ser mujer, que es el punto en donde o nos regresamos o ya emitimos una sentencia en donde se determine que sí hubo violencia política, en donde se emitan medidas de protección, en donde se determine alguna sanción. Pero el punto de quiebre es, al momento de la reflexión y del debate, determinar que no es fácil porque la formación, y estamos más en la técnica jurídica. Entonces, hay que evolucionar y hay que seguir trabajando internamente, no solamente estos eventos, hacerlos hacia afuera. Como dice el refrán, el buen juez, y yo digo la buena jueza, por su casa empieza. Entonces, uno de los grandes retos que yo asumo es que al interior de los órganos de impartición de justicia necesitamos tener un conocimiento de lo que es esta visión, esta teoría, entender lo que es la cultura patriarcal y asumir un compromiso de eliminarla.
¿sí? Entonces, si no tenemos esta visión de perspectiva de género al juzgar, no vamos a ver lo que ahí está, lo que ustedes sí ven, ¿sí? Que para ustedes es muy fácil identificar cuándo sí es por el hecho de ser mujer. Y muchas veces para los jueces y las juezas no es tan fácil. Yo me congratulo, de verdad, me parece muy importante. Otro de los aspectos que escuché en la mesa académica, hablaron de una red de académicas. De verdad, yo les digo luego, tengo dos venas, dos brazos. Uno es la igualdad sustantiva, la igualdad de género, y el otro el federalismo. Entonces, para mí es muy importante, vengo de una entidad federativa, inicié mi formación y mi práctica de impartidora de justicia en un tribunal electoral estatal, y luego fui a uno regional, y ahora estoy en la sala superior. Y para mí, de verdad, el contexto es fundamental para entender las prácticas, las conductas, para entender el impacto de la norma y el impacto que es diferenciado para mujeres y para hombres, pero también es diferenciado en La Paz y en Oaxaca. Entonces, hay que irnos a tierra. Es muy importante trabajar en el ámbito local, ¿sí? Porque de ahí es lo que es de abajo hacia arriba, de todo el país al centro. No podemos tomar decisiones centralizadas que vayan a tener linealmente una aplicación en todas las entidades federativas. Sí, en todas vivimos violencia política, nada más que se da de diferentes formas y también pues la razón es la misma, la cultura patriarcal, pero tenemos que atenderla de muy diferentes maneras. Entonces, de verdad que me llevo un gran aprendizaje, un gran aprendizaje de estas conclusiones que nos han permitido escuchar y, por supuesto, necesitamos articularnos. Muchas veces las instituciones le tenemos miedo a la sociedad civil, ¿por qué? ¿No? Y nos van a criticar, pues claro, tienen que hacerlo. Es necesario subirle el nivel y subirle el tono a la exigencia por parte también de la academia, con la crítica de las sentencias, con la crítica de las decisiones que tomamos, de los acuerdos, en qué nos estamos quedando, en qué nos estamos atorando, por qué no está esto avanzando de una manera más rápida. Y bueno, ahí decirles que esta red de académicas, las que mencionaron, yo estoy de verdad ansiosa de poder tener, pues, compartir con ustedes esta red, que pudiéramos conocer cuáles son los estudios que se hacen en todo el país, no nada más aquí. De alguna manera estamos en una entidad federativa aquí en la Ciudad de México, pero, y déjenme decirlos con todo respeto, privilegiada en términos de que están en una entidad en donde está todo, ¿no? Entonces tienen más a su alcance una visión más general y cómo poder incidir más fuerte. De verdad que en muchas entidades federativas están muy lejos. Estamos muy lejos y necesitamos de la fortaleza que hoy ustedes están mostrando aquí, de decir puntualmente, identificar, diagnosticar cada uno de los aspectos del gremio que están representando, y de verdad compartirlo con las universidades. Como decías, hay que socializar los trabajos que se están haciendo de investigación de género en todo el país, y para eso yo también me pongo por supuesto, en la mejor actitud para poder ir a aprender y para poder aportar en el sentido de fortalecer y socializar estos estudios, porque nos van a permitir dar una realidad completa de lo que es esta terrible realidad en nuestro país. Muchísimas gracias de nuevo, y yo de verdad que espero que esta práctica, que este gran ejercicio pudiera ponerse de verdad a la consideración de sus pares, de nuestros pares en las demás entidades federativas, para que pudiera ir generándose este desdoblamiento de las inquietudes, de las demandas, de las reflexiones y de las acciones que de manera conjunta tenemos que hacer, ¿no? Instituciones, sociedad civil, partidos políticos, medios de comunicación, y quien me faltaba, son 5 mesas. Bueno,
todos y todas estamos aquí, la sociedad civil, para participar y para accionar en torno a un hilo conductor para todas y para todos, que es una vida sin violencia para las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Cedo la palabra a la consejera electoral Gabriela Williams Salazar, presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que ya había tenido la oportunidad de dirigir un mensaje medio improvisado el día de hoy en la mañana, pero bueno, a mí me gustaría que más hacer el uso de la voz a nuestras invitadas que están de este lado, porque como lo hemos dicho, ya nos hemos escuchado bastante, entonces en esta ocasión sí me gustaría ceder el uso de la voz, y si gustan yo ya cierro, porque veo que muchas de las personas ya se están retirando por cuestiones de tiempo, entonces en ese sentido lo haríamos. Gracias. Claro que sí. Entonces cedo la palabra a la maestra Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación. Muchas gracias. No sé si sí está prendido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco muchísimo al Instituto la invitación para participar en este ejercicio tan interesante y tan importante, porque me parece que, bueno, pues ya lo decía la magistrada, este tipo de diálogos siempre son muy necesarios justo para poder definir las áreas de oportunidad y hacia dónde tenemos que caminar todos y todas, cada quien en lo que nos toca, ¿no? Yo únicamente tendría un par de reflexiones que están orientadas a lo que ya venían diciendo en las mesas, y que sería un poco plantear el tema sobre cómo la participación de las mujeres en la esfera pública siempre continúa siendo un tema, un problema, ¿no? Un problema que se presenta ahí, en donde el patriarcado continúa poniéndonos obstáculos a las mujeres que no estamos en casa haciendo lo que a algunos les gustaría que hiciéramos, ¿no? Y cómo uno de los grandes retos del feminismo es y sigue siendo el definir las violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? Sigue habiendo, por ejemplo, la discusión sobre qué es el acoso, ¿no? Lo tenemos muy presente con todas las campañas del Me Too, y aquí en México ahora con las campañas del Yo También o el Escúchame También, que justo se enclava en estos 16 días de activismo, y por eso es muy pertinente este tipo de ejercicios dentro de estos 16 días de activismo, para que reflexionemos todos y todas sobre justo estas violencias que sufrimos las mujeres, que las estamos percibiendo, pero que aún no logramos traducirlas, y que entiendo que ese es un poco el problema que planteaba también la magistrada y que se plantea cuando se presentan estos casos, ¿no? ¿Hasta dónde podemos hablar de violencia política de género? ¿Hasta dónde es una práctica, pues, que entra dentro de los límites y dentro de los contornos de, por un lado, de las campañas políticas, y por otro lado del ejercicio de un cargo de representación política? Entonces me parece que eso es algo que es muy importante, y que, insisto, es un reto del feminismo, y que tenemos que lograr definir qué son y cómo vivimos y cómo podemos traducir en lenguaje llano, en lenguaje, vamos a llamarlo laico, estas violencias que sufrimos las mujeres en el ejercicio de los cargos de representación popular, como es en el caso de la violencia política de género. También reflexionar que el tema de que, bueno, pues se ha alcanzado la paridad, ¿no? Vemos que nuestras cámaras, la local y la federal, están compuestas por un principio paritario, y que esta paridad ahora tiene que ser efectiva, así como se pensó que las candidaturas tenían que ser efectivas y no únicamente que hubiera 50% de mujeres y 50% de hombres en las candidaturas, sino que estas realmente tuvieran posibilidades de llegar. Hablar ahora del ejercicio de estos puestos de representación y de esta participación en la vida política de las mujeres sea también efectiva. Entonces pensaba yo empezar a pensar un poco en términos de democracia formal y democracia sustantiva, pues de paridad formal y de paridad sustantiva. Esto es, empezar a pensar los derechos del ejercicio de la representación y del ejercicio de la participación política desde un punto de vista sustantivo. Y pensaba yo también que sería interesante empezar a plantearlo en términos como se ha hecho con las minorías políticas, es decir,
como se ha reconocido un estatuto mínimo de derechos, por ejemplo, para la participación de representantes de las minorías en los parlamentos, empezar a pensar que esos mismos estatutos y esas mismas garantías que deben tener las minorías para poder participar y que sus voces sean escuchadas en el ejercicio de cargos de representación política lo tengamos las mujeres. Únicamente lo pongo sobre la mesa porque me parece que podría ser interesante en términos de la disminución, digamos, de esta violencia, que lo que hace la violencia básicamente es limitarnos en la participación, callarnos la boca, ¿no? Para que no estemos dando lata. Y bueno, pues básicamente mencionar que el papel desde el COPRED pues sería también en la participación, por supuesto, de esta articulación del análisis del problema junto con las mujeres, de la propuesta desde mesas para definir el concepto, insisto, es un reto definir los conceptos de las violencias que se sufren, y por supuesto la difusión, concientización, capacitación y sensibilización, ¿no? Que es mucho de lo que salió en varias de las mesas, que sería necesario difundir, concientizar, sensibilizar y capacitar a todas las personas y actores que participan en esto. Por mi parte sería todo, y agradezco mucho esta participación y sobre todo a todas las compañeras y compañeros que estuvieron toda la mañana aquí trabajando y pensando. Hay que pensar más, pero pues creo que es un buen principio y es un punto de saque muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Cedo la palabra a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Muchas gracias. Es un gusto nuevamente estar aquí y ahora haber también escuchado todas las propuestas que muy acertadamente hacen en las mesas de trabajo, y coincido con dos temas. Uno, que el tiempo no alcanza, el tiempo es muy poco para todo lo que hay que hacer en esta materia. Y en el segundo punto que coincido fue con una de las aportaciones que hace precisamente la mesa que dijeron que era la más entusiasta, la mesa de sociedad civil. Y yo creo que todas las mesas son entusiastas, pero me parece que la sociedad civil es de las más participativas y la Ciudad de México es ejemplo de ello. Y yo me quedo con la propuesta de esta mesa entusiasta, y no porque las demás no sean válidas, y ustedes verán que lo que recogí en sus comentarios trae mucho de lo que ustedes aportaron. Y me quedo con la propuesta que hace esta mesa porque lo que dice es fundamental. Propone revisar todos los mecanismos, y efectivamente hemos trabajado muchísimo en implementar normatividad, en generar una gran cantidad de mecanismos para tratar de abatir la violencia de género y particularmente la violencia política. Y yo también preguntaría, como lo han hecho en esa mesa, ¿y de verdad funcionan? ¿Están funcionando esos mecanismos? ¿Estamos teniendo resultados? Eso es lo que yo quisiera ver ya ahorita. Yo soy servidor público, ustedes lo saben, y he sido también víctima de este tipo de violencia al interior en muchos sentidos, al exterior también, y de muchas de las maneras en las que aquí cada uno de ustedes expresa, particularmente temas de medios de comunicación, particularmente temas de partidos políticos. La violencia de género, de verdad, la violencia política es algo que tenemos que revisar si está funcionando los mecanismos, porque en muchos casos no funciona y los discursos son muy bonitos, muy preciosos, nos sentamos a ver las cosas, pero las mujeres que estamos en el servicio público, que estamos inmersas en todo esto, vivimos diariamente este tema y sabemos que muchos mecanismos no están funcionando. Por eso yo me quedo con esta propuesta y no quiero ser tan pesimista tampoco. Quiero hacer una serie de propuestas retomando lo que ustedes mencionan, y en el caso de revisar mecanismos desde el punto de vista de la academia, yo me permitiría retomar lo que dijeron en su mesa y a su vez proponer una revisión integral a los planes de estudio de todos los niveles. Cómo estamos también educando en las escuelas, en los niveles primarios, secundaria, preparatorias,
Yo lo veo diariamente con el tema de protección de datos personales y el tema del bullying. Tiene mucho que ver este tema con la violencia que se va generando desde muy temprana edad. Hay que ocuparnos en la educación básica de este tipo de circunstancias que tiendan a abatir la violencia desde la formación del individuo. Hay que revisar cómo estamos educando y también cómo estamos capacitando a todos los servidores públicos en el servicio público. Tenemos muchos cursos y muchas cosas al respecto, pero hay que ver realmente si estamos cambiando los paradigmas. En el tema de transparencia, las redes de capacitación han sido de mucha utilidad para permear el tema de transparencia en todos los servidores públicos, abatiendo la renuencia que había en un principio para cambiar. Esto deberíamos de replicarlo en el tema de género y tratar también de cambiar esas concepciones en el servicio público. Esto va de la mano entonces con algunas de las propuestas que haría y retomaría también para la mesa de instituciones públicas, la capacitación de los servidores públicos y el revisar las estructuras, cómo estamos integrando el servicio público estructuralmente y cómo generamos también competencia y cómo estamos generando también que a veces en el servicio público se estén peleando hombres y mujeres por los cargos, que esto a su vez genera violencia. Un proceso que estamos ahorita viviendo y que me dio muchísimo gusto que hayan quedado establecido que serán 4 comisionados, 2 hombres y 2 mujeres los que se designen, genera ese tema. Ya está definido que debe haber por lo menos un número igual en ese sentido, que no genere también ahí pues un jaloneo, ¿no? Y en ese sentido buscar ahora sí los mejores perfiles, quienes mejor puedan concursar para este tema y dejar a los mejores funcionarios en el servicio público, particularmente del órgano que represento. Esto mismo sugiero que se revisen las estructuras de los partidos políticos y la capacitación. La paridad de género ya no alcanza y muchas veces en los partidos políticos la paridad de género es un engaño solo para cumplir con determinadas cuotas que no abonan realmente a un ejercicio democrático y que esto también genera violencia para quienes se prestan a ese tema de cuotas. En el caso de las instituciones públicas, y yo aquí me sumaría como Instituto de Transparencia, revisar el presupuesto con perspectiva de género. Lo que se hace presupuestalmente con perspectiva de género tampoco es un mecanismo que esté funcionando muy bien. Ahí como instituciones hay que trabajar mucho en ese tema. Lo que se reporta y lo que nosotros vemos en los portales es algo que está muy alejado de ser realmente un ejercicio del gasto con perspectiva de género. Y creo que aquí las herramientas de transparencia son muy útiles para que ustedes como sociedad civil, como academia, como partidos políticos, como instituciones se involucren en lo que se está publicando en ese sentido por todas las dependencias para tomar las acciones, hacer esa evaluación de ver cómo está funcionando este mecanismo de presupuesto con perspectiva de género y hacer las propuestas correspondientes. Voy cerrando. Desde el punto de vista de medios de comunicación hay un tema muy importante, el lenguaje. Hay que evitar, de la mano de la protección de los datos personales y de la garantía del derecho humano, que se metan con la vida personal y familiar de las mujeres. Se da mucho este tema de violencia, sobre todo en contiendas políticas, donde la vida de nosotras está expuesta para que todo mundo nos descalifique políticamente, cuando eso no sucede en el caso de los varones, o también ya sucede, pero desde el punto de vista de quién es su amante, con quién tuvo hijos, o sea, vuelve a salir rebanada la mujer, y creo que eso no debe ser. Hay que buscar ahí protocolos también. Hay muchas cosas en materia internacional para evitar meterse en ese sentido. Hay que cuidar mucho la imagen. La imagen es importantísima. El derecho a la propia imagen, de la mano también con todas estas herramientas que se tienen para evitar la violencia política de género. Hay que trabajarlo en conjunto y ahí se los dejo a todos los que están en la mesa de medios de comunicación, porque son los que luego a veces permean, y lo digo con mucho respeto y espero que después no me vaya a tocar ¿cómo se llama? Un coscorrón, el hecho de hacer, ¿no? De utilizar estos mecanismos para generar esta violencia.
Y finalmente, vuelvo a felicitar a la Mesa de Sociedad Civil y a todas las mesas que participaron con su trabajo en este sentido, y exhortar a esta mesa, dado que fue la que propuso el mecanismo de revisar todos estos resultados, que sea ese vigilante para revisar todos estos mecanismos. Y las herramientas de transparencia y del derecho de acceso a la información son muy sustantivas para llevar a cabo esta revisión. Utilícenlas, utilicen el tema del acceso a la información, hagan que todos los que estamos involucrados en estas oficinas y en este trabajo podamos cumplir con nuestra labor. Y lo mejor es cuando la sociedad se involucra, se vuelve el mejor usuario de todas estas herramientas, revisando en un ejercicio, además de exigir que se cumplan con todos los resultados que deben dar estos protocolos y esta normatividad, particularmente en la materia que hoy nos congrega, den ese resultado. Y si no es así, también en un ejercicio de rendición de cuentas, pedirle a las autoridades que establezcan por qué razón no están funcionando los mecanismos y buscar que quienes están involucrados en todo esto cambien esos mecanismos, mejoren estas estructuras para que realmente logremos al final lo que tanto nos preocupa, que es evitar la violencia política. Sentarnos a hablar de violencia política es muy penoso. No deberíamos estar hablando de eso, deberíamos estar construyendo un mejor país, y tener que erradicar primero la violencia es algo muy complicado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Cedo la palabra a la licenciada María de Jesús Méndez Alvarado, directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Buenas tardes. Reciban ustedes un atento saludo de la maestra Alejandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Yo soy asesora de la maestra Tania Ramírez Hernández, directora adjunta de Vinculación, Cultura y Educación. Me parece que es importante de parte nuestra destacar que la participación política de las mujeres siempre ha estado permeada por la discriminación. Desde el registro histórico de esa participación, los historiadores androcéntricos machistas minimizan esa participación. Ahora, reconozcamos también y recordemos que esa participación de la mujer implica una doble tarea. Para los hombres es solamente enfrentarse a la lucha política, y nosotros tenemos que hacerlo en varios ámbitos, principalmente la lucha política y además nuestra lucha por nuestra condición de género, por ser mujeres. Yo solamente quisiera destacar algo muy importante que coincidieron casi todas las mesas, en la necesidad de que, dado que esta violencia política y esta discriminación va creciendo, es necesario apelar a una estrategia unificada en contra de ellas, tanto de manera interdisciplinaria, interinstitucional y con la participación de la ciudadanía. Esto es esencial, ya que el objetivo principal debe ser modificar las raíces que engendran este flagelo si queremos como sociedad avanzar hacia un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir, cedo la palabra a la licenciada Nayeli Monserrat Moreno Camacho, directora de Planeación del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchísimas felicidades por este tipo de eventos. A nombre de la directora del Instituto de la Juventud, le mando todas sus felicitaciones, porque sin duda crear este tipo de espacios es de suma importancia para los resultados, y creo que lo más importante es que estos resultados se puedan aplicar posteriormente, tanto en las instituciones como en la academia y en todos los temas que estamos tocando aquí. Quisiera tocar dos puntos rápidos, ya se extendió un poco, pero son dos puntos importantes. Tanto la academia como partidos políticos e instituciones públicas comentaron algo respecto a los diagnósticos. Sin duda alguna, los diagnósticos dan la pauta a poder generar estos mecanismos de eficiencia que también comentaban los partidos políticos. ¿A qué me refiero? Un poco hablando en perspectiva de juventudes.
Existen mecanismos, sí, existen muchísimos mecanismos, pero ¿cuáles de estos mecanismos funcionan realmente? Si nosotros como instituciones públicas no contamos con diagnósticos previos que nos den resultados de cómo realizar estos mecanismos, los resultados no serían los obtenidos. Entonces creo que sin duda una parte importante es realizar estos diagnósticos. En cuanto al tema de jóvenes, es muy importante, como comentaba la magistrada que hace un momento, si los jueces desconocen el tema de violencia política de género, quisiera que abordaran un poco o visibilizaran un poco en cuanto a jóvenes. Un punto importante es, primero, que tengan bien establecido qué es la violencia política de género. Los jóvenes, nosotros como personas jóvenes contamos a veces con un poco el desconocimiento. Tal vez se han presentado situaciones en las que ellos se encuentran o a ellos mismos les realizan este tipo de violencia y ni siquiera están enterados de que están atravesando por algún caso en particular. Entonces, a partir de estos diagnósticos creo que es importante poder generar los mecanismos y poder obtener los resultados que se requieren. Quisiera aprovechar un poco para invitarlos el día lunes. Justamente nosotros realizamos una encuesta de tendencias juveniles 2017. El Instituto Electoral nos apoyó con una parte de participación política. Ahora traigo dos resultados que me parecen importantes que los conozcan. Una de las preguntas que nos apoyaron para realizarle a las jóvenes fue: ¿cuál es tu interés en la política? El 48% dijo que poco, el 32% dice que nada y únicamente el 17% de personas jóvenes dice que tiene interés en la política. O sea, creo que con estos datos podríamos partir para generar estos mecanismos que se requieren para poder introducir estos temas a las personas jóvenes y como bien también lo decía alguien de la mesa, creo que tenemos esta oportunidad como jóvenes de poder cambiar lo que va a continuar en la política. Ahora, la otra pregunta es la participación política. ¿Te interesa la participación política? El 80% de jóvenes contestó que no y el 20% que sí. ¿Por qué? Probablemente porque los mecanismos, vuelvo a repetirlo, no son los adecuados. La forma en la que están trabajando estos temas no son los más adecuados y no les genera este interés a las personas jóvenes. Por eso es que nos gustaría que conocieran esta encuesta. Está integrada por 2 cuestionarios, mayores de edad, menores de edad, y nos va a acompañar el presidente el día lunes en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM a las 10 de la mañana. Muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias, licenciada. Para finalizar, las autoridades entregarán las constancias por su participación a las coordinadoras de mesa, quienes a su vez entregarán las respectivas constancias a cada una de las personas participantes. De la Mesa de Instituciones Públicas pasa Margarita María Castilla Peón. De la Mesa de Academia, doctora María Isabel Barranco Lagunas. De la Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil, Paulina Mendoza Castillo. De la Mesa de Partidos Políticos, Yolosóchitl Casas Chausal. Y de la Mesa de Medios de Comunicación, Arely Tomes Miranda.
Instituto Electoral de la Ciudad de México agradece su presencia. Con la participación de todas y todos, la Ciudad de México vive su democracia.